Estamos de vuelta aquí, señoras y señores, gracias por permanecer ahí. Esta vez con el dirigente del Partido Revolucionario Dominicano, el director legal del partido, Salim Ibarra. Con él estamos ahora. Y la primera pregunta que se me ocurre hacerle, doctor, ¿no le pareció que esta semana fue una semana didáctica? Políticamente didáctica, porque bueno, se está manejando el tema de la reforma fiscal en la opinión pública, de si es un tema de política económica o fue un fraude o es un fraude fiscal. ¿De qué se trata? ¿Un fraude fiscal o un tema de política económica que tienen los gobiernos? ¿Cuál es la posición suya? Nosotros como partido, y personalmente lo digo, tiene algo de cada cosa. Realmente el abismo fiscal que existe en República Dominicana, especialmente en los últimos años, de 187 mil millones de pesos, fue culpa de un despilfarro que todos los organismos internacionales estaban proclamando desde hace años, que nosotros como oposición lo hemos dicho incansablemente, pero que no se ha venido a destapar sino ahora. Es decir, el pueblo dominicano ha visto como lo que nosotros decíamos, de que este es un país que estaba gobernado con un sistema de que el dinero era alegremente utilizado, especialmente en los últimos 8 años, y el Foro Económico Mundial nos situaba como el último país del mundo, de 134 que se mide, en despilfarro. Eso es evidente de que en el país entraba una cantidad de dinero en los fondos públicos y se gastaba 10 veces más. Un acto irresponsable del expresidente Leonel Fernández, y que realmente hay que investigar si no solamente lo que él justificó esta semana en que se había gastado, sino si estuvo correctamente gastado. Ya él admite como expresidente de la República de que se utilizó más dinero del que entraba. Ya eso no tiene lugar a discusión. Ahora hay que ver si esos 187 mil millones fueron correctamente usados, es decir, si la ley de compra y contrataciones de obras públicas y servicios fue violada o no. Todo eso tiene que investigarse. Y entiendo que el procurador le hace un flaco servicio a la nación cuando de plano las denuncias que se han hecho hasta ahora las ha rechazado. El Ministerio Público está para investigar, y usted al no investigar no está cumpliendo con su función, y le está haciendo hasta daño al mismo Leonel Fernández y a sus exfuncionarios, porque quien debe estar más interesado en que esto se aclare es el propio expresidente y sus colaboradores. Sí. Eso es evidente que es así. Pero usted sabe, doctor, como abogado que es, que en los tribunales de la República lo que impera el fardo de la prueba. No es posible que usted lleve allí un expediente y usted no lleve asuntos concretos, porque no solamente usted va a tropezar con la evaluación previa de un fiscal del Ministerio Público, sino al final lo de los jueces. Entonces, lo que ha dicho el Procurador General de la República es que no tiene consistencia de tipo legal, que es un asunto económico. Entonces, lo que yo pienso es que en esta semana hemos tenido una semana didáctica de algunas enseñanzas buenas, porque el pueblo debe irse haciendo cargo de que un déficit es un asunto de política económica de los gobiernos, y no es República Dominicana, los Estados Unidos, Japón, Francia. Yo quiero partir de algo. Este es un gobierno que luce decente, que viene con un criterio más o menos pulcro del manejo, lo ha demostrado con relación a las pensiones escandalosas, ha tratado de ponerle coto a esto y ha tomado acciones. Y además con el uso de los fondos públicos, en el asunto de los ministerios que tenían decenas de viceministros y subdirectores también, ha venido acomodando y ha querido hacer un gobierno decente. Pero hay que decir que en este caso el fardo de la prueba, quien lo tiene que buscar es quien investiga el proceso,
cómo un ciudadano común va a tener acceso a los libros y a los archivos de los diferentes ministerios. Es decir, no tiene posibilidades físicas. Quien puede investigar, y la Constitución y las leyes le da la facultad, es el Ministerio Público, primero. Segundo, pero el principal fardo de la prueba acaba de ocurrir esta semana con, diríamos, el papel poco agradable que ha pasado el expresidente Leonel Fernández, cuando él dice que se le entregaron 49 mil millones de pesos al Banco Central, y al día siguiente el gobernador del Banco Central, que era el mismo, cuando Leonel es el mismo de Leonel y el mismo del presidente Danilo Medina, dice que no, que a él solamente se le han entregado cerca de 11 mil millones de pesos este año, y se refiere de que quizás esos 49 mil millones fueron en los 8 años de gobierno del presidente Leonel Fernández. Eso es evidente. El expresidente dice que entregó al Banco Central 49 mil millones y el gobernador del Banco Central dice que fueron 11 mil. Entonces, la diferencia entre 49 mil y 11 mil, ¿dónde están esos cuartos? ¿Dónde están esos recursos? Eso hay que investigarlo. Entonces, yo entiendo que el Procurador General de la República, ante esta andanada social que vive la República Dominicana, la gente se ha empoderado, el ciudadano común, no solamente los partidos de oposición, sino el ciudadano que no está en ningún partido, que muchos de ellos ya hasta desprecian los partidos tradicionales, se han empoderado y han dicho, bueno, me están subiendo los impuestos, culpa de un déficit fiscal, pues vamos a transparentar en qué se utilizó eso y si se utilizó correctamente. Ya solamente con eso que dijo el gobernador del Banco Central es motivo de una investigación. Claro, si hubiese un deseo de parte del procurador, y entiendo que el presidente Danilo Medina ha dado muestras claras de que lo que quiere es que en República Dominicana haya un sistema de pulcritud y de transparencia, pero si tiene un procurador que está haciendo todo lo contrario, entonces está en contra de la política del presidente de la República Dominicana. Bien, doctor, pasamos a otro tema, si me lo permite. Tenemos algunos de referente al Congreso de la República, el trato del aborto que se está tratando ahí, tenemos la despenalización de los delitos de prensa, la penalización o despenalización de los delitos de prensa, y un grupo de 12 partidos minoritarios que han pedido la escogencia, la escogencia en las elecciones electorales, en las elecciones congresuales, que ellos quieren que eso se modifique. ¿Cuál es su punto de vista con relación al aborto? Miren, no solamente con el aborto, sino con todo lo que es la reforma al Código Penal. Por instrucciones del presidente del PRD, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, estamos trabajando y estamos terminando un informe sobre la posición que debe asumir el PRD como el partido que es el padre de la democracia dominicana y de la libertad de prensa. Pero como avance hay que decir que el deseo de ese proyecto que se está cursando en el Congreso de llevar hasta 3 años la difamación, el asunto de la difamación contra el presidente de la República, legisladores y ministros, el PRD lo rechaza de plano. Entendemos que el mundo ha avanzado en los últimos 20, 30 años en este sentido, que la tendencia justamente mundial es que no hayan privilegios. Porque si usted es legislador y alguien entiende usted que lo ha difamado, usted va a tener un privilegio de que haya una prisión, una posible prisión mayor? No, nosotros lo que decimos es que ciertamente nosotros no queremos que a nadie se difame, y si se difame entonces se trate como un ciudadano común y corriente, que no haya una ley especial ni una pena especial, empezando por ahí. Eso entendemos que debe inclusive eliminarse esa parte y dejar solamente la parte de la difamación como ciudadano normal, el presidente de la República, los legisladores y los ministros. Lo segundo es que vemos escandalizados
cómo se está pretendiendo incluir en el Código Penal Dominicano el asunto de la penalización del aborto en todo estado de causa. Es decir, mientras el mundo está avanzando en este sentido con relación al aborto, están abriéndose más los cerebros, en República Dominicana quieren que si una mujer está embarazada y tiene un accidente o le pasa algo y el médico tiene que hacer una intervención, entonces no la puede hacer. Es decir, que se muera la mujer y que se muera la criatura. Eso es increíble como un partido, el PLD, que es un partido de liberación, Partido de la Liberación Dominicana, se ha convertido en un partido ultraconservador. Esos son ideas del siglo XVIII y XIX. El siglo XXI habla de que ciertamente no debemos estar a favor del aborto, pero hay ciertas circunstancias médicas que llevan a que la humanidad esté por encima de cualquier criterio, diríamos, hasta de tipo religioso. Pero ahí usted sabe que eso hay un problema con la Constitución de la República que establece desde la concepción que debe ser respetada la criatura. Yo entiendo que sí, que debe estar respetada la criatura de la concepción, pero esos son términos generales. Las constituciones hablan preceptos generales. Las leyes detallan cuál es el procedimiento a seguir y cuáles son las penas a aplicar. Entonces, en este detalle usted no puede volverse una gente anacrónica, ni un gobierno, ni un país anacrónico, ni un país desfasado. Entonces, en vez de avanzar con el Código Penal en ese aspecto, lo que estamos es haciéndole un retroceso al pueblo dominicano. Y el PRD es un partido socialista democrático. Entonces, realmente nosotros, dentro de nuestro concepto, no podemos permitir ni querer pretender de que a la mujer se le siga sacrificando más, a la mujer dominicana, y se le pida más sacrificio. Pero eso no puede ser. En fin de cuentas, usted sabe que fue la Iglesia Católica que presionó para que se estableciera así en la Constitución de la República, y que todos los congresistas de uno y de otro partido fueron llevados a votar en ese sentido. Y yo pienso que lo mismo podría pasar a la hora de la aplicación de la ley. Yo reitero de que, independientemente de lo que diga la Constitución da preceptos generales. Cuando vamos a la práctica, las leyes son las que tienen que marcar, y perfectamente hay que respetar la concepción, hay que respetar lo que dice la Constitución en cuanto al aborto, pero tampoco podemos pedirle a una mujer con toda una vida por delante que por un criterio legislativo pierda su vida, y a los médicos ponerlo en situaciones no científicas. Eso va en contra de cualquier concepción científica, y inclusive eso va en contra de la misma lógica. En República Dominicana eso sería un retroceso enorme de lo que se ha avanzado. En el país se ha avanzado con leyes que protegen a la mujer, que protegen a los niños, niñas y adolescentes, pero esto sería pedirle un sacrificio más a la mujer dominicana que no lo aguanta. Y lo del voto preferencial, 12 partidos minoritarios están de acuerdo, están reclamando que sea revocado el voto preferencial, porque eso, según ellos, distorsiona la vida interna de los partidos, porque pone a competir compañeros y lo torna enemigos, y que se impone el asunto financiero. Al final de cuentas, el dinero lo distorsiona todo. Ya hoy se sabe que, por ejemplo, un regidor, ya para conseguir una regiduría y hacer campaña y promociones, ya usted necesita disponer de 5 o 6 millones de pesos para un simple regidor. Entonces eso implica que al fin y al cabo se imponen los que tienen recursos. ¿Qué voz tienen ustedes? Mira, todavía el PRD no ha fijado posición sobre eso. Estos partidos minoritarios tienen en gran medida su razón, es cierto. Con relación a los regidores no existe el voto preferencial, sino es por listado. Con relación a los diputados, ciertamente los lleva a una competencia entre ellos mismos, entre los mismos
partidario. Diríamos que los PLDistas compiten contra PLDistas y PRDistas, y los PRDistas también competimos entre nosotros mismos, y eso se ha visto que en la práctica realmente ha causado alguna distorsión. Es más democrático, hay que decir, que cada quien busque sus votos, que no sea mediante un listado, como era en el pasado y como son los regidores, pero ciertamente el que tiene más dinero generalmente puede movilizar más personas a la hora de ir a votar, y no es tan sano el asunto de competir entre los mismos partidarios. El PRD en su momento va a fijar su posición viendo el aspecto positivo y el aspecto negativo, pero no estamos cerrados a ninguna posibilidad. Y creo que la misma Junta Central Electoral se ha pronunciado en relación a eso, de que es partidaria a que se haga una modificación en ese aspecto, y si se hace, perfecto, nosotros vamos a emitir nuestra posición analizando todos estos aspectos. Vamos al asunto interno del PRD, que nunca se queda, ¿no? Sí. Y no se queda porque varía mucho, se mueve mucho. Usted mismo es dirigente del PRD, pero está muy ligado al sector de Miguel Vargas Maldonado, y eso es una especie de vocero. Usted es un vocero de Miguel Vargas Maldonado, pero dentro del sector de Hipólito Mejía, el otro sector, pues se mueve mucho. Ya han salido varios grupos, unos llamados Nueva Mayoría, otro salió un partido de un dirigente de choferil. Y ayer, por ejemplo, Eligio Jaques decía que bueno, se proclamó en los Estados Unidos, se proclamó candidato presidencial, y decía que en la próxima convención, hablaba de la próxima convención, que será, decía él, en septiembre del 2013. Ya el PRD resolvió ese problema de cuándo será la convención. Mira, el PRD es el partido más democrático que existe en República Dominicana. A veces se pasa de democrático, diría yo. Y hay una cantidad de dirigentes con los méritos necesarios y sobrados para aspirar a presidente, a secretario general del partido, a organización en el partido y a cualquier cargo a nivel provincial y municipal. Eso es sano, eso es correcto. Lo que no es correcto es que hay un grupo en el partido que no quiere respetar la institucionalidad, y que cuando pierde las elecciones, cada vez que pierde elecciones, que nos lleva a nosotros lamentablemente a perder elecciones, que nos sacó del poder en el año 2004 y nos mantiene fuera del poder hasta el 2016. Entonces cada vez que ocurre una derrota, entonces busca un culpable para no asumir ningún tipo de responsabilidad y para mantener aspiraciones eternas. En el PRD nadie se quiere pensionar. Hay una serie de dirigentes que tienen un rol histórico, que han cumplido y que han dejado la mayor parte de su vida a favor del partido y la democracia, pero que nadie en la vida puede ser eterno. El único eterno es Dios. Entonces, ese grupo mantiene un caos en el PRD, y primero querían expulsar al presidente del PRD, Miguel Vargas Maldonado, no pudieron, y ahora entonces después le crearon una especie de dirección paralela que se ha ido diluyendo a medida de que cada quien tiene sus aspiraciones, entonces ya no se ve tan compacto. Y por el otro lado está el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, que ha querido seguir trabajando por el partido, lo que ha hecho en los últimos 30 años, y especialmente en los últimos 5 o 6 años, invirtiendo su tiempo, invirtiendo su trabajo, invirtiendo su dinero, para que el PRD sea la principal fuerza política de República Dominicana. En las últimas 2 elecciones, el partido que más votos ha sacado. Entonces, en ese sentido, entiendo de que la convención va a hacerse en su momento. El compañero Eligio dice que debe ser en septiembre del 2013. Ya le puso, fíjense que democrático es el PRD, sí, que él mismo le puso fecha, sí, ya le puso un mes, que es en septiembre. Bueno, pues las cosas no son así.
La cosa es que los organismos del partido, llámese Comisión Política y Comité Ejecutivo Nacional, deben reunirse en su momento y decidir cuándo es que se cumplen los 4 años ininterrumpidos de mandato de Miguel Vargas Maldonado y qué fecha debe hacerse la convención. Entonces, en ese sentido hay que hacer un padrón nuevo del PRD, en el cual nada más estén los PRDistas, que no pueda venir partidos foráneos a querer influir en la escogencia del candidato, como ocurrió recientemente en el PRD, que escogieron el candidato favorito para darle la derrota favorita también al PRD. Entonces, ese proceso es interesante del padrón, no es fácil. El PRD tiene desde el año, diríamos, 99 sin un padrón confiable. Hay que hacerlo, hay que hacer una comisión organizadora de la convención que haga una ruta crítica hasta el proceso y luego ir a una convención en la cual el que gane sea respetado por los demás. Con esta gente que no creen en la institucionalidad ni en la democracia, es difícil tú ir a una convención y si ganas entonces ellos van a hacer su grupo aparte. La convención en sí misma no resuelve los problemas del PRD. Lo que resuelve es un gran pacto de convivencia institucional en el PRD. Mientras eso ocurre, entonces nosotros estamos trabajando, estamos promoviendo la ley de partidos y garantías electorales, estamos dando los inicios justamente al padrón electoral, tenemos diseñado la parte ya técnica, se va a carnetizar a todos los PRDistas a nivel nacional y próximamente también convocaremos los organismos del partido. En eso estamos y estamos dando respuesta. El presidente Miguel Vargas ha dado respuesta a lo que fue la reforma fiscal, rechazándola. Los diputados PRDistas votaron no hubo una sola disidencia, eso es plausible en el PRD y todos votaron no. Y realmente los discursos que se ha venido dando han sido conectando con lo que es los reclamos sociales de que un país tan pobre y tan malamente administrado, como se dice, no siga la clase media y los sectores populares cargando con la parte económica que los gobiernos, lamentablemente, no solamente los gobiernos PLDistas, la mayoría de gobiernos han utilizado los recursos dominicanos, los recursos del pueblo, en cosas que no son prioritarias. Bien, doctor. Ha sido un honor tenerlo aquí. Muchas gracias. Gracias a usted y estamos siempre prestos a la comparecencia en este tan visto programa. A su orden siempre, doctor. Ha sido, amigos y amigas, el doctor Salim Ibarra, dirigente del Partido Revolucionario Dominicano. A él gracias por estar y a ustedes por permanecer ahí, siempre leales a Hablan los Líderes. Hasta entonces, pues.